Hola a todos y bienvenidos a Robotic Taco Reuploads, una creación del canal con el mismo nombre de la serie. Una historia sobre archivos perdidos, realidades alteradas y una presencia que parece observar desde el otro lado. El primer video se llama Video 1 y la descripción dice: soy Liam. Mientras revisaba Google Drive, encontré este video llamado Robotic Taco Video 1, que es de donde proviene el nombre de este canal. El video en sí es de muy mala calidad, y juro que no fui yo. Así es exactamente como se veía el video cuando lo descargué. No tengo idea de dónde salió este video ni la fecha de lanzamiento, pero parece muy antiguo. Hay muchos clips de la animación de Awaken, algunos que parecen haber sido grabados con una cámara, apuntando a un monitor, y también hay algunas fotos nuevas, aparentemente de lo que parece ser un menú de extras y una transmisión de cámara. También está este primer plano de muy baja calidad del extraño Freddy, pero todo rojo, y sosteniendo esa garra de la animación. El video comienza con un texto dirigido al público, preguntando si conocen el juego maldito de FNAF, o al malvado y maldito Freddy. Quien hizo el video afirma que mostrará todas las imágenes, capturas de pantalla y videos que encontró. Pero advierte que, una vez sean vistos, él vendrá a buscarte. Acto seguido, comienza a mostrar las imágenes. La primera aparenta ser el menú de extras de un juego de FNAF, donde se ve a un personaje similar a Phantom Freddy, pero sin bonbón. La siguiente imagen muestra al mismo Freddy mediante una cámara de seguridad, y la siguiente cambia repentinamente de tono. Luego, la persona menciona que seguirá buscando más imágenes, incluso sugiriendo encontrar la descarga del juego. También revela que el autor de estas imágenes no ha respondido a sus mensajes y que cualquier cosa que encuentre la publicará en otro post. El video termina con unos ojos que aparecen en pantalla. El siguiente video se llama Gameplay extraño de Sister Location, Lost Media, y la descripción dice: soy Liam. Si estás confundido sobre qué es este video, lee la descripción de este canal. La descripción menciona que él y su amigo Jake resuben videos de sus discos duros antiguos, memorias USB, etc., que giran en torno a este extraño juego de FNAF. La descripción sigue con esto: perdón por la larga espera entre este video y el anterior. He estado tomando horas extra en el trabajo y no he tenido mucho tiempo libre, intentando recuperar el sueño perdido. Pero dejando esto de lado, parece que tenemos otro video de baja calidad, posiblemente incluso peor que el anterior. De nuevo, así es como encontré el video. No es algo que yo esté haciendo para que se vea así. Pero en este video finalmente hay material de gameplay de este juego. No tengo idea de dónde o quién grabó originalmente el gameplay, pero creo que las fotos que venían con el video fueron tomadas con una cámara apuntando al monitor de la persona. Robotic Taco también ya señaló que el video no parece mostrar la versión de Freddy sin su máscara, pero también noté que la versión ensangrentada de él con la garra tampoco aparece, así que asumiría que hay más en el juego si no mueres tan temprano. También quiero lanzar una suposición, y pensar que este juego pudo haber sido hecho antes de que se lanzara el verdadero Sister Location. Robotic Taco compara la imagen de la pantalla de extras con FNAF 3 y 4, pero no menciona el menú de extras que estaba en Sister Location. Esto situaría la fecha de subida original del video, antes de octubre de 2016, pero eso es lo mejor que puedo estimar por ahora. Voy a seguir buscando más videos. Como siempre, si encuentro algo, lo publicaré aquí. Y nuevamente, si ustedes logran encontrar algo, por favor envíenlo a mi correo. En el video, menciona que encontró un gameplay, destacando que este hallazgo es más importante que las imágenes y otros elementos vistos anteriormente. Antes de mostrar el gameplay, vuelve a advertir que él irá a por quien observe el video. Luego, se muestra cómo comienza un juego de FNAF Sister Location, bastante distinto al original que todos conocemos. Desde el menú se avanza directamente al gameplay.
El jugador se encuentra en una sala amplia, con la posibilidad de mirar hacia el lado, cerrar la puerta de enfrente, esconderse bajo la mesa y finalmente revisar las cámaras. Las instrucciones son claras y precisas. Hay que observarlo, cerrarle la puerta o esconderse, evitando ser encontrado por esta versión de Freddy. Este personaje puede manipular e incluso romper las cámaras y atacar en cualquier momento. Llegó el momento en que Freddy entra en la habitación, pero basta con esconderse para que se retire. La tensión aumenta cuando, repentinamente, se corta la luz. La iluminación es muy escasa, aunque las cámaras cuentan con una linterna para iluminar. Aún así, este Freddy logra alcanzar al jugador. El video termina aquí. Después, comienza a mostrar imágenes, mientras la música de fondo se va distorsionando a partir de la tercera. Quien subió este material originalmente lo hizo sin entregar detalles. Liam plantea algunas teorías, comenzando por el nombre maldito de Freddy, Ursi Camifex. Se trata de términos en latín. Ursi es el genitivo de Ursus, que significa oso, mientras que Carnifex significa verdugo, carnicero o ejecutor. Este último proviene de caro, que significa carne, y facere, que significa hacer, lo que puede interpretarse como el que hace carne o el que despedaza. En la antigua Roma, el Carnifex era el encargado de ejecutar sentencias de muerte, torturar a esclavos o aplicar castigos físicos. Con todo esto en mente, ya se puede entender el trasfondo del nombre de este personaje. Luego, Liam se refiere a la última imagen, creyendo que se trata de Freddy sin la máscara, sugiriendo que se la quita al sobrevivir durante más tiempo. El video finaliza cuando Liam menciona que no ha encontrado la descarga del juego, momento en que aparece el rostro de Ursi, acompañado de un texto pixelado que dice: "Todavía sigues observando". El siguiente video se titula Reasentamiento y tiene una duración de apenas 4 segundos. En él, se observa a un animatrónico pidiendo ayuda, preguntando dónde está y diciendo que quiere volver a casa. En la descripción, Liam menciona que ha comenzado la universidad. Además, aclara que no sabe exactamente qué es este video. Incluso duda de si el personaje que aparece es realmente Freddy, sugiriendo que podría tratarse de Phantom Foxy. Finalmente, señala que continuará buscando más contenido en la memoria USB donde encontró estos archivos. El siguiente video se titula Jugabilidad extraña de Sister Location Parte 2. En la descripción, Liam menciona que encontró otro video extraño, asegurando que podría ser el más raro hasta ahora, además de uno de los de peor calidad, junto con Reasentamiento. Menciona que está viajando por Halloween e intentando subir esto desde el avión, por lo que la descripción es más apresurada de lo normal. Sobre el video, cree que continúa directamente desde el anterior, comenzando con las luces apagadas y avanzando hacia una fase final donde Freddy aparece sin sus placas faciales. El gameplay no le parece tan fuera de lo normal, pero sí inquietante, aunque lo más extraño es el final. Se escuchan gritos, sin saber si vienen del juego o del jugador, mientras la calidad empeora mostrando un túnel rojo con símbolos. Liam no entiende hacia dónde va todo esto, o si simplemente no lleva a nada. También le parece extraño que el video termine abruptamente, sin el análisis habitual. Finalmente, dice que revisará el archivo al volver, ya que pudo perder calidad al pasarlo por Drive, y que si encuentra una mejor versión, la volverá a subir. Como siempre, continuará buscando más contenido y deja su correo por si alguien encuentra algo. En el video, Liam muestra un nuevo gameplay, donde todo transcurre con las luces apagadas. Al inicio, hay un momento clave. Freddy aparece sin su máscara por unos instantes. A partir de ahí, la tensión para el jugador aumenta.
A medida que avanza la noche, el texto indica que falta poco para ganar, hasta que ocurre lo siguiente. Se desbloquea el menú de extras. En la sección de personajes, solo aparece Phantom Freddy. En la sección de premios, se muestra una versión grotesca de este Freddy, quien afirma que sabía que Daniel ganaría. Lo considera especial y lo felicita por haber visto su potencial. Lo inquietante viene después. Le dice que ya no se esconda, que puede hacerlo perfecto, y entonces ocurre esto. El video termina con Liam admitiendo que no entendió el final, y que no ha habido más subidas después de este video. Aún así, insiste en que continuará investigando. El siguiente video continúa con una tercera parte del gameplay. En la descripción, comenta que no esperaba encontrar otro video tan pronto, pero logró hallar otro archivo en el mismo drive. También menciona que tanto él como Jake nunca organizaron bien estos archivos, describiendo el contenido como una mezcla de dibujos, videos descargados, audios y cosas al azar que compartían cuando eran más jóvenes. Aclara que esta vez será breve, ya que el video habla por sí solo, y que aunque lo llame gameplay, en realidad hay más observación que interacción. Explica que ahora parece haber un nuevo jugador. Daniel habría sido absorbido dentro del juego, mientras Ursi estaría intentando mejorarlo. También se ve con mayor claridad a la entidad de reasentamiento, confirmando que es Phantom Foxy, aunque Ursi lo llama Vulpes, que en latín significa zorro, sugiriendo que podría tener un nombre completo como Ursi Carnifex. Al final, menciona que hay muchas cosas extrañas y difíciles de entender, por lo que será necesario encontrar el siguiente video para comprender mejor todo. Como siempre, continuará investigando y deja su correo para recibir información. En el video, Liam menciona que este material es aún más extraño que el anterior, dando paso directamente al gameplay. Tras salir del menú, se presenta una versión animada de lo que sería el juego. En esta, Phantom Freddy explica que el juego aún no está listo para jugarse, mientras un error en pantalla entrega más información, indicando que el zorro no se está comportando bien y no le obedece. Luego, Freddy le dice al jugador que le mostrará un vistazo del juego que van a jugar, pidiéndole que mantenga esto en secreto entre ambos. A continuación, se reproduce un video en la pantalla del jugador, donde Phantom Freddy aparece en distintos escenarios, algunos más inquietantes que otros. En un punto, la animación se detiene, mostrando a Phantom Freddy en una habitación oscura junto a Phantom Foxy. Le pregunta al jugador si está emocionado por jugar, y menciona que Vulpes lo está ayudando a dejar todo listo. Se disculpa por el desorden, y al final expresa su entusiasmo porque el jugador pruebe su juego. Además, afirma que es consciente de quién está viendo los videos, ya que puede observarlos desde el otro lado, y que este jugador en particular ha llamado su atención. Acto seguido, desaparece y Vulpes despierta. En este punto, es evidente que Vulpes es en realidad Daniel, cuya conciencia despierta en esta versión de Phantom Foxy, tras haber sido absorbido. Luego, vuelve a la animación anterior, donde se menciona que, por ahora, el zorro no coopera,
por lo que no podrán jugar, pero que la próxima vez sí será posible. Después, Liam saca algunas conclusiones. Señala que, cuando las luces se apagan, Ursi se quita la máscara y cree que no le gusta la luz, ya que grita cuando ésta la ilumina. También afirma que el texto que aparece está dirigido al jugador y es escrito por Ursi, quien realmente quiere que el jugador logre superar la noche. Tras ganar, aparece el menú de extras, donde, al notar su similitud con una imagen previa, identifica personajes bloqueados. Además, menciona lo perturbador de la escena de los símbolos y los gritos, momento en que Daniel es absorbido. Con esto, concluye que Vulpes es el resultado de Daniel siendo capturado. Luego de los símbolos y los gritos, Daniel despierta y es atacado por Ursi. Al final, Liam plantea 3 teorías. La primera, que todo esto son ediciones del creador del juego para promocionar el fangame. La segunda, que se trata de una forma de generar hype para el lanzamiento de Sister Location. Y la tercera, que el juego está realmente maldito y que Ursi secuestra a quienes lo juegan. El video termina con Liam diciendo que ha comenzado a ver cosas por el rabillo del ojo y que todo esto empieza a asustarlo. El siguiente video se llama Paranoia. En la descripción, aclara que este video es más corto y se disculpa por la demora, explicando que la universidad, el trabajo y su vida personal no siempre le permiten revisar los USB en la casa de Jake. Esta vez no hay gameplay. En su lugar, el Robotic Taco original estaría capturando cosas extrañas a su alrededor. Liam duda de las imágenes por la mala calidad, aunque menciona ver píxeles oscuros en la primera y algo en la puerta en la segunda. Sobre el video, no tiene una explicación clara, podría ser la cámara o algo más. También destaca un correo como lo más preocupante, hecho con fragmentos de la llamada de FNAF 1, pero no logra entender qué dice. Quien hizo el video menciona que se encontraba en la casa de unos amigos y asegura que estaban ocurriendo cosas extrañas, sin saber si realmente veía algo o si se estaba volviendo loco. Decide usar su cámara y toma fotos hacia el exterior de la casa, afirmando que, aunque no se aprecia claramente, esa cosa los estaba observando desde afuera. Al aumentar el brillo de la imagen, destaca una figura negra con la forma de Ursi. Más tarde, al despertar, dice haber escuchado algo moviéndose fuera de la puerta. Aunque le sugieren que podría haber sido los padres de su amigo, insiste en que se trata de Ursi observándolo. También muestra un video que grabó, donde la imagen se distorsiona al enfocar una zona oscura, sugiriendo que algo presente en ese lugar provoca esa interferencia. Según él, todo esto comenzó desde que vio esos videos malditos. Esa misma noche, recibe un correo titulado Bear Friend, con un audio adjunto que parece decir a Anthony. I'm company, so I now settle 80 for you office upon. No logra entender el mensaje, pero al tomar la primera letra de cada palabra, se forma la frase "puedo verte". Cree que esto fue enviado por alguien como broma, pidiendo que se detengan. El video termina pidiendo que comenten quienes estén pasando por lo mismo. El siguiente video se titula Primer día de Daniel. Aquí se muestra la perspectiva de Daniel, desde el momento en que es absorbido, siendo capturado por Ursi y llevado a un elevador. Daniel intenta hablar, pero Ursi deja claro que no podrá hacerlo, y lo deja inconsciente.
Este personaje le anuncia que van a jugar un pequeño juego. El juego se decide mediante una rueda, resultando en escondite. Daniel puede moverse libremente por el entorno y debe encontrar un lugar donde ocultarse antes de que el tiempo se agote. Decide esconderse en la ventilación, pero comete un error. No vuelve a colocar la rejilla, lo que despierta sospechas en Ursi. Cuando despierta, Ursi lo está cortando. Al notar que abrió los ojos, se retira momentáneamente para buscar algo. Poco después, Daniel pierde el conocimiento tras observar un símbolo en una pantalla. Al volver en sí, su visión es borrosa, y Ursi le agradece por su sacrificio, llamándolo por su nuevo nombre Vulpes. Ahora, su conciencia se encuentra en el cuerpo de Phantom Foxy. Hey. You still down there, sleepyhead? Wake up. The people are dying to hear from you. Come on. We both know Vulpes isn't aware enough to say anything cohesive. Isn't there anything you want to say to our lovely viewers? Please stop watching! Al final, parece que quien responde a Ursi podría ser Valora o Circus Baby, lo que sugiere que Daniel no es la única víctima. Con todo lo visto, la serie apunta a algo mucho más que un simple fangame o material perdido. Ursi no actúa como un personaje dentro de un juego, sino como una entidad consciente, que observa, selecciona y captura. No solo afecta a Daniel dentro del juego, sino que también influye en la realidad, como en el video del correo, enviando mensajes y haciéndole sentir observado. El caso de Daniel es clave. Tras ser absorbido, pierde su identidad y renace como Vulpes, lo que sugiere que Ursi no solo controla, sino que transforma a sus víctimas en parte del propio sistema. Los nombres en latín, como Ursi Carnifex y Vulpes, refuerzan esta idea de roles dentro de algo más grande, casi como si cada víctima cumpliera una función dentro del juego. Con esto, la teoría más fuerte es que no estamos frente a un juego maldito cualquiera, sino a una estructura que se alimenta de quienes interactúan con ella, atrapándolos y reescribiéndolos desde dentro. Estaremos esperando más episodios para saber cómo continúa la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Marcitine.